Ropa y uniforme preparados, maleta lista y la ilusión por volver a clase 6 meses después. Pero todos saben que esta vuelta al cole no va a ser igual. Un ejemplo son las máscaras que habrá que llevar junto a los libros y las nuevas reglas de convivencia que van a mantener los más pequeños en el colegio para limitar los contagios lo máximo posible. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha pasado medio año desde que se decretase el estado de alarma y los colegios se cerraran. Por fin toca volver a clase, aunque con la primera lección bien aprendida de casa. Lorena de Cobos. Muy pocas horas nos separan del inicio del curso escolar. En cualquier punto del archipiélago los padres se preparan a conciencia para emprender una vuelta al cole lo más segura posible. Hoy vamos a conocer todos los detalles. De la lista de contagios de las últimas horas, lamentablemente destaca el número de fallecidos, que son 9 más, Pilar, que el que contábamos el viernes a esta misma hora. Sí, Roberto, y 5 de ellos han fallecido en las últimas 24 horas, por lo tanto hay que insistir en ese llamamiento a la precaución. El viernes, a esta hora, habían fallecido en Canarias por el COVID 189 personas. Ahora son 198 los que han perdido la vida por culpa de este virus. Bueno, también seguimos registrando contagios, 214 en las últimas 24 horas, con algunos brotes preocupantes, como el que mantiene aislada una planta del Hospital Insular. Y otro, María Mendoza, ahí, en el Centro Penitenciario Las Palmas 2. Sí, que afecta a unas 30 internas, casi todas asintomáticas, y que ha obligado a instituciones penitenciarias a suspender cualquier comunicación con el exterior. Solo puede acceder el personal del centro. El brote al que hacías referencia en el Hospital Insular ha sido detectado después de que un paciente hospitalizado manifestara síntomas. Ya está controlado. Y nuevas polémicas que surgen en torno a las medidas de prevención. ¿Cuál es el aforo recomendable para asistir a misa? Dependerá del tamaño del templo, pero el rector del Real Santuario del Cristo de la Laguna tiene claro que en su iglesia caben muchos más. Y en la homilía del sábado no ocultaba su descontento. Escuchen. Hay gente que está muy molesta con el aforo. Pero yo a esa gente les suelo decir que disfruten de lo que han votado. Hay cierto tufillo anticristiano. Luego veremos las reacciones que ha provocado este discurso, precisamente el Día del Cristo, un año en el que tampoco se va a celebrar igual, por ejemplo, en La Laguna, con unas fiestas muy limitadas por la situación. Aún así, muchos fieles se han acercado para ver al Cristo, esas colas que se han formado durante la tarde de hoy en su santuario. Lo mismo ocurre en Telde, en Gran Canaria, que también celebra la festividad del Cristo. Esta tarde no ha habido procesión, solo ha tenido lugar la misa, que ha estado presidida por el obispo saliente Francisco Cases. Jornada frenética para Salvamento Marítimo, que ha rescatado a 130 personas en 10 embarcaciones, todas cerca de la costa de Gran Canaria. Las últimas, Cristina Suárez, esta misma tarde. Pues sí, se han interceptado 2 pateras con 14 personas a bordo, pero es que cuando las estaban trasladando hasta la costa han sido descubiertas otras 2 nuevas pateras con 34 personas. Eso esta tarde, pero los servicios de salvamento marítimo no paran de buscar desde la pasada madrugada. Habían avistado 3 embarcaciones. Finalmente una de ellas venía vacía, pero en las otras 2 viajaban más de 70 personas. Todas ellas están en buen estado de salud. La llegada de pateras en las últimas horas a la isla de Gran Canaria ha sido un goteo tan incesante que ha sido imposible desmantelar como se pretendía el muelle de Arguineguín, a pesar de que ya se habían empezado a hacer los traslados, pero cuando se van unos, llegan otros. Teníamos 3 carpas que las íbamos a quitar durante el día de hoy, pero hemos tenido que ocuparlas por el tema de la llegada de las 2 pateras de esta mañana. Es una noche de preparativos, probablemente incluso de nervios. Mañana empiezan las clases de nuevo y ustedes que nos están viendo es probable que estén terminando de preparar la mochila de sus hijos, ¿verdad? Sí, este año, Roberto, la cosa se complica un poco más que de lo habitual, que en otras ocasiones. Lorena de Cobos está acompañando a una familia a pocas horas, Lorena, de esa vuelta al colegio.
Muy pocas horas nos separan del inicio de un nuevo curso escolar, una vuelta a las clases, a las aulas esperadas por muchos y temidas por otros. Los padres de cualquier punto del archipiélago se preparan para que sus hijos regresen, recuperen su rutina, pero que lo hagan de la manera más segura posible. Hoy conocemos la opinión de una madre, Lidia, preparada, me imagino, para que mañana tus niñas regresen a su centro escolar. Pues la verdad que sí. Ellas ya han preparado su mochila, su uniforme, su kit higiénico, sobre todo, y están bastante contentitas. ¿Cómo llevan los padres eso de conciliar vuelta a las aulas? Me imagino que trabajarán. ¿Cómo van a hacer para el cuidado de las niñas? Pues la verdad es que en este caso tengo suerte. Soy ama de casa, mi marido sí trabaja fuera. En ese sentido, pues lo vamos a llevar bien. En caso de cuarentena, en caso de un positivo en el aula, ¿ustedes qué se han planteado? Pues encerrarnos, estar tranquilos y paciencia. ¿Las niñas tienen asimilado eso de las medidas higiénicas, eso del uso de las mascarillas, la limpieza de manos rigurosa? Eso lo llevan a rajatabla, tienen la lección bastante aprendida. Pues mañana martes se incorporan a las aulas, como decimos, los más pequeños. En las siguientes 4 semanas se irá sumando el resto de forma progresiva. Los últimos en comenzar serán los estudiantes universitarios. Todo está preparado en las 11 escuelas infantiles municipales en Las Palmas de Gran Canaria. Este martes, 1.250 alumnos les darán vida a estos pasillos. El alcalde Augusto Hidalgo ha visitado una de ellas y se ha sometido al protocolo de desinfección obligatorio. Todos los trabajadores han dado negativo en la prueba PCR. Tomaremos la temperatura a todos los niños que entran. Durante lo que dure la mañana, pues también se les tomará la temperatura. Si hubiera un caso concreto, podríamos aislarlo. Los colegios de Santa Cruz de Tenerife también funcionarán desde este martes con normalidad. El alcalde José Manuel Bermúdez ha revisado las normas de acceso. La prioridad es que el interior de los centros sea igual de seguro como su entorno. Pero también vamos a actuar en los alrededores de los centros de carácter privado, porque tenemos que mantener la actitud de desinfección de las calles que le rodean, la actitud de vigilancia y seguridad con la policía local y la policía nacional. Nadie podrá acceder a los centros si no le han tomado antes la temperatura. Si es normal, la señalética le indicará cómo transitar en pasillos y patios. Desde el inicio de curso, los alumnos serán divididos para minimizar riesgos, con horarios distintos para no cruzarse. Y en las zonas con menos población, los alumnos de distintas edades comparten aula en las llamadas escuelas unitarias. Tienen menos alumnos y una relación más cercana entre profesores y estudiantes, pero también allí se preparan por si se diera algún contagio. Escuelas unitarias como esta del Mocanal, en El Hierro, suelen tener menos alumnos y una vinculación más estrecha con su entorno, algo que facilita el control y la adopción de medidas para evitar contagios. Este año no tenemos 3 años, tenemos 4 y 5 y aquí para lo de primero y segundo de primaria. En el municipio Gran Canario de Mogán se tomará la temperatura a todos los niños cada mañana y se habilitará un aula de aislamiento por si se detecta algún brote. Los padres no tendrán acceso al centro. Pedirles también a los padres ese acompañamiento y esa colaboración que necesitamos y ese respeto a las normas que establecemos precisamente para garantizar esa seguridad que todos queremos. A pesar de la pandemia, hoy ha abierto sus puertas la Escuela de Educación Infantil Doña Carmela en el municipio palmero de El Paso. Alumnos y profesores han rendido homenaje a la promotora del centro en este primer día de clase. Un orgullo humano, pero nada de particular, porque esto lo que hice, lo hice por todo lo que había que hacerlo, porque las madres trabajaran y los niños fueran cogiendo una base. Un centro que ya se había convertido en una antigua reivindicación de los vecinos de este municipio palmero. Este año, 64 niños de El Paso comenzarán allí su vida como estudiantes. 2 colegios en Tenerife, este que ven en Tacoronte y otro en San Juan de la Rambla, habían notificado positivos en 2 profesores. La Consejería de Educación insiste en que el curso también comenzará mañana en esos centros, pues se nombrarán sustitutos. Al resto del personal ya se le ha realizado PCR y todos han dado negativo. También hemos encontrado resistencia desde algunos sectores de padres de alumnos y también docentes a la reapertura de los colegios. Aseguran que pocos centros reúnen las medidas sanitarias y de seguridad necesarias. Algunos de sus representantes han protestado hoy a las puertas del colegio de Costa Teguise, en Lanzarote. Padres y madres, acompañados de sus hijos, reclaman que ese centro cuente con 34 grupos. De lo contrario, aseguran, la capacidad de los contagios entre los alumnos del centro aumentará porque en sus aulas
no se podrá garantizar, según los padres, la distancia de seguridad entre los escolares. Hay varias medidas que estamos barajando. Una de ellas es eso, venir aquí al colegio y no entrar los niños. Otros padres están diciendo de no venir directamente. No sabemos todavía cómo va a ser, no tenemos una cosa decidida, pero está claro que vamos a seguir reivindicándonos hasta que nos den, o por lo menos nos mejoren las condiciones que tenemos ahora. Ya ven que la vuelta a las clases genera polémica, pero lo cierto es que también tiene aspectos positivos, sobre todo la vuelta a la rutina. Y no solo para los niños, Pilar, los papás y las mamás también llevamos lo nuestro ahí, ¿eh? Que nos lo digan a nosotros, que nos lo digan a nosotros. Hemos querido saber qué efectos positivos tiene la rutina para toda la familia y qué podemos hacer para recuperarla después de medio año en que prácticamente no ha habido horarios. La vuelta a las aulas se afronta en muchos hogares de Canarias con incertidumbre y en muchos casos hasta con miedo. Retomar la rutina escolar 6 meses después del cierre de los colegios puede traer consigo ciertas dificultades, tanto para los padres como para los más pequeños. Tranquilizarlos también, explicarles que es normal, pues toda esta angustia o sentimientos que se están generando ahora, ¿no? De miedo, qué va a pasar en el cole, con quién va a estar mi hijo. Pero bueno, yo creo que irlo trabajando entre todos para poderlo hacer lo más llevadero posible. Yo creo que se ha trabajado mucho para que los protocolos sean lo más amplio posible, para proteger no solo al niño, sino también a los profesionales y a su vez a la familia. El virus está ahí. Yo siempre digo, lo mismo lo podemos coger en la escuela como lo podemos coger pues si vamos al parque. Hábitos higiénicos y distancia de seguridad que los niños han aprendido e interiorizado especialmente bien por norma general. Nuevas reglas de convivencia que marcarán esta vuelta al cole que, a pesar de la situación sanitaria que atravesamos, los expertos insisten en recalcar que es fundamental para el desarrollo de los alumnos. Destacar que el colegio no solo es un lugar de encuentro académico, sino que para estos niños sobre todo es muy importante para el desarrollo mental, social, emocional. Entonces nos enfrentamos a mucho más ámbitos que no solo la cuestión académica, y está claro que para los niños y los adolescentes es una etapa fundamental en su desarrollo. Como fundamental es transmitirles calma y optimismo para que niños y adolescentes consigan retomar la rutina lo antes posible y consigan normalizar esta situación que seguirá con nosotros al menos una temporada. Y si miramos al exterior, en medio de la situación caótica que vive Venezuela, no sorprende a nadie que no se planteen la vuelta a las aulas al menos hasta el mes de enero. El gobierno promueve las clases virtuales, aunque la red de internet de aquel país destaca también por su precariedad. Caracas, Adriana Núñez. En Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que no habrá regreso a clases presenciales hasta nuevo aviso, mientras la cifra de contagiados de coronavirus aumenta. Las actividades escolares se retomarán en los próximos días vía virtual, un procedimiento que ha sido cuestionado tanto por autoridades académicas como padres, pues Venezuela tiene el peor internet de la región. También autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello dicen que el programa Cada Familia, una Escuela, impartido desde la TV pública venezolana, ha tenido errores, pues dicen los profesores no están lo suficientemente preparados para dar clases a distancia por televisión, y también se han detectado errores en materias como ciencias y matemáticas. Además de ello, dicen los especialistas, buena parte de los hogares pobres de Venezuela no tienen acceso a internet ni tampoco teléfonos celulares inteligentes, ni mucho menos una laptop o una computadora para poder recibir esas tareas y luego enviar las correcciones a los profesores. Mientras tanto, el número de casos contagiados de coronavirus en Venezuela supera los 60.000, mientras que las muertes se ubican en 485 de acuerdo con las cifras oficiales. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Aumenta el número de contagios en Canarias, pero vamos a ver que la presión en las unidades críticas de nuestros hospitales no es aún preocupante. En cambio, sí resulta inquietante el número de fallecidos en los 2 últimos días, prácticamente, Pilar. Sí, tenemos que lamentar nuevas muertes aquí en el archipiélago, Roberto. Ayer domingo fallecieron 5 personas, pero han muerto 9 desde el viernes pasado. Ese día, a esta hora, aquí en Canarias, acumulaba 189 fallecidos por COVID. A esta hora son 198, como también aumentan los contagios y los ingresados. Eso hace que la presión a la que están sometidos los hospitales sea mayor, pero como decías, lejos aún de la saturación.
Sí que hay una mayor ocupación en las unidades críticas del Hospital Dr. Negrín, con 58 de sus 62 camas ocupadas en esa área, aunque hay que decir que solo 27 son pacientes de COVID a nivel general. La situación en los hospitales canarios es esta que ven. Esto que están viendo es el total de camas en unidades críticas en el archipiélago. Hay 474, sumando hospitales públicos y privados de todas las islas. De ellas, 282, más de la mitad, están libres. Hay 182 ocupadas en estos momentos, pero solo 60 de ellas se corresponden con enfermos de COVID, 132 por otros problemas. Y vamos a preguntarle a Ana Albendín, cuéntanos un resumen de esta jornada en cuanto a los datos de COVID aquí en Canarias. Pues ahora mismo, Pilar, hay que decir que hay 6.654 casos activos en Canarias. 54 están en la unidad de cuidados intensivos y ha aumentado el número de personas que se encuentran en estos momentos ingresadas en las diferentes plantas de los centros hospitalarios de las islas a 216. El resto permanece en sus domicilios con síntomas leves o simplemente son asintomáticos. La isla que más casos activos registra es Gran Canaria con 4.697. Le sigue Tenerife con 1.278. Otro dato importante es el número de nuevos contagios. De ayer a hoy se han contabilizado un total de 214. Una de las islas que registra un nuevo fallecimiento en las últimas horas es Fuerteventura. Allí son 2 ya las víctimas mortales durante esta pandemia. María Asensio. Así es, el pasado 9 de septiembre se registraba la primera muerte en Fuerteventura desde que comenzara la pandemia del coronavirus. Se trataba de un octogenario que presentaba patologías múltiples. Hoy hay que sumar un nuevo fallecimiento, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad. Se trata de una mujer de 90 años que también presentaba patologías previas y se encontraba ingresada en este Hospital General de Fuerteventura. Además de los casos activos que se encuentran en seguimiento domiciliario, en estos momentos hay otras 8 personas hospitalizadas aquí. Una de ellas además está siendo atendida en la unidad de cuidados intensivos. En Lanzarote también tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre de 60 años con patologías previas y que se encontraba ingresado en el Hospital Dr. José Molina Orosa. Con esta, la pandemia se ha llevado la vida de 8 personas en la isla. La nota positiva es que se siguen reduciendo los casos activos por tercer día consecutivo. Hoy hemos registrado aquí en Lanzarote 12 nuevos positivos y 20 altas de personas que han superado la enfermedad. De modo que ahora mismo tenemos 475 casos activos, 9 menos que ayer. De ese total de casos activos, 464 lo pasan en sus domicilios y el resto, 11, se encuentran en el hospital, 9 en planta y 2 en la unidad de medicina intensiva. En Gran Canaria preocupa especialmente 2 brotes, uno en el Hospital Insular y el que afecta a unas 30 internas de la prisión Las Palmas 2 en Juan Grande. Instituciones penitenciarias, María Mendoza ha blindado el acceso al centro. Se han prohibido las visitas, solo puede entrar el personal, entre el que, por cierto, no hay ningún contagio. También se han suspendido los permisos penitenciarios, todo ello al menos durante las próximas 2 semanas. Según algunas fuentes, el brote pudo haberse originado en el servicio de cocina y afecta a unas 30 internas, casi todas asintomáticas. Mientras ya se han comenzado a realizar el cribado en el resto de módulos. Un cribado que también se ha llevado a cabo en una planta del Hospital Insular de Gran Canaria después de que un paciente hospitalizado manifestara síntomas. 17 personas se han contagiado, 5 de ellas trabajadoras, y la planta ya ha sido desinfectada y aislada. El brote ya se ha dado por controlado. Las buenas noticias las que encontramos hoy en El Hierro. Sigue la tendencia a la baja de casos activos en la isla, que ahora son solo 12, por lo que el Cabildo modifica de nuevo, María Fernández, las medidas adoptadas hace unas semanas. En los últimos días no se han registrado nuevos casos, no se han producido nuevos contagios, por lo que el Comité de Emergencia COVID del Hierro sigue con la desescalada de las medidas extraordinarias que se adoptaron hace unas semanas debido al repunte en los contagios. Entre esas medidas se abrirán de nuevo los centros deportivos, tan solo para la práctica de deporte al aire libre. También reabrirán de nuevo este fin de semana los 3 mercadillos municipales de la isla.
Todo eso siguiendo, como siempre, las medidas sanitarias exigidas. Estamos en la buena senda y vamos a ver si esto se va concretando. Las expectativas que tenemos es que en poco espacio de tiempo se mejore todavía más de respecto a esos 12 y vamos a ver si el Hierro vuelve a la senda que teníamos en su momento, que es de una afección muy leve. En el ámbito nacional, el Gobierno suma más de 27.000 nuevos casos, pero asegura que la situación, Marlene Bello, no es comparable con la primavera. Sí, así es. Supone un aumento exacto de 27.404 nuevos casos. Así nos lo ha notificado la secretaria de Sanidad, Silvia Calzón, esta tarde, después de la reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19, comité de seguimiento que, por cierto, ha presidido el presidente Pedro Sánchez. Sanidad ha notificado 3.023 nuevos casos en las últimas 24 horas y 207 fallecidos en los últimos 7 días. Por otro lado, hoy han comenzado con los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 en el Hospital Universitario de Valdesillas. En este hospital las pruebas se van a realizar en 40 personas sanas y voluntarias. Mañana comenzarán aquí en la Comunidad de Madrid, en el Hospital de la Princesa y de la Paz. Recordemos que es un ensayo que se encuentra en fase 2 y que se realizará sobre 190 personas sanas y voluntarias en España y que estará dividido en dos grupos. Por un lado, aquellas personas de edades comprendidas entre 18 y 55 años y por el otro para mayores de 65. Estamos haciendo una compra de vacunas que no es de una única vacuna, sino que se trata de un portfolio con varias vacunas y que lo hacemos en el marco de una estrategia europea porque queremos que se haga con todas las garantías de seguridad. Debe prevalecer sobre todo la seguridad de las nuevas vacunas. El desarrollo concreto del ensayo, obviamente los resultados no los vamos conociendo en el día a día, sino que tienen sus propios protocolos muy exigentes a nivel de Unión Europea sobre el desarrollo y la comunicación de resultados. Y hoy nos hemos encontrado con una polémica en torno a la limitación de aforos en las iglesias. Hay gente que está muy molesta con el aforo, pero yo a esa gente les suelo decir que disfruten de lo que han votado. Hay cierto tufillo anticristiano. Bueno, ya ven que al rector del Real Santuario del Cristo de la Laguna no le parece suficiente el aforo asignado a su templo. Pronunció este discurso el sábado pasado. En la misa afirmó que ofrecieron a las autoridades recintos más grandes para poder realizar los actos del Cristo de hoy y que no fueron aceptados. También insistió en que en un tranvía, una guagua o un restaurante hay más aglomeraciones que en una iglesia. Hemos llamado al obispado, que ha preferido no hablar sobre este tema. El Ayuntamiento de La Laguna nos ha comentado que durante las celebraciones del día de hoy el obispado ya ha pedido disculpas. El alcalde de La Laguna ha hablado sobre este tema en la cadena SER. Creo que ha sido unas declaraciones de la homilía del padre Padilla, algo desafortunada, quizás por desconocimiento también de cómo se ha tratado lo que va a ser hoy el Día Grande de los Laguneros y de las laguneras. Los contagios de COVID-19 siguen aumentando también en el mundo, en muchos países de forma preocupante. Aquí al lado, en Marruecos, las autoridades aseguran que no han bajado de 1.000 casos al día desde julio. El problema, aseguran los médicos, son las malas condiciones de trabajo. Protestan por la escasez de personal y el mal equipamiento de las instalaciones sanitarias. En un hospital de la ciudad de Meknes, solo 3 enfermeras y 2 médicos para 120 pacientes. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos están saturadas y los casos no paran de aumentar en Marruecos. Llevan casi 2 meses con cifras por encima de los 1.000 contagios al día. Para controlar los suyos, Bélgica ha instalado en el aeropuerto de Bruselas un centro de pruebas PCR para evaluar de manera inmediata a los pasajeros que regresan de las consideradas zonas rojas. Es útil no tener que obtener una cita con el médico para una prueba tras regresar a casa. De casa no podrán salir en Israel. El país ha quedado confinado de momento durante las próximas 3 semanas, según ha anunciado su presidente Netanyahu.
Mientras, en Roma, en Italia, ya han comenzado las clases. Les expliqué a mis hijas que deben evitar el contacto, los besos y los abrazos, pero no quiero que vivan aterrorizadas. Si los ciudadanos de países empobrecidos se quedan sin vacunas, el virus seguirá matando y la recuperación económica a nivel mundial se retrasará. Son las últimas declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud. Pide a los países que se unan al programa COVAX, que permitirá un acceso justo a la vacuna contra la COVID-19. Bueno, un asunto que nos interesa a todos. La ministra de Trabajo ha abierto la posibilidad de ampliar los ERTE más allá del 31 de diciembre. Incluso una ampliación, ha dicho, por despidos, si se dieran, de hasta 180 días. Pero en cuanto a los ERTE, hay un problema ahora aquí en algunas empresas canarias, Pilar, donde simplemente no lo han cobrado aún. Por lo menos este mes de septiembre, debido a un problema de actualización de los datos del Servicio Estatal de Empleo, que ha dejado a miles de trabajadores de varias cadenas hoteleras de Canarias sin cobrar la prestación por ERTE en este mes. Entre 1.500 y 2.000 trabajadores de varias cadenas hoteleras no han cobrado la prestación por ERTE en septiembre debido a problemas de actualización de datos del Servicio Estatal de Empleo, lo que ha provocado que algunos empleados con ERTE parcial lo hayan cobrado completo y que el SEPE haya pedido un mes para cuadrar ficheros, un mes que ahora el resto dejará de percibir. Miles de trabajadores y sus familias que viven al día, que han gastado sus prestaciones, llaman al sindicato con ataques de ansiedad, que le han cortado el teléfono, que cómo ellos pueden afrontar un mes sin ningún tipo de ingreso. Los sindicatos exigen que mientras se regularizan los cobros indebidos, las empresas activen el Fondo de Atención Social y habiliten una línea de créditos anticipados a los trabajadores para que puedan afrontar el mes. Que las empresas afectadas abran inmediatamente una línea de anticipos a los trabajadores para que puedan afrontar este mes y que no dejen tirados a sus trabajadores después de largos meses de discusión. Este jueves quizá llegue la solución, ya que sindicatos y empresas mantendrán una reunión con la directora provincial del Servicio Estatal de Empleo. Desde que comenzara la pandemia, la autopista del sur de Tenerife ha dejado de tener largas colas y retenciones, una situación que se ha alargado hasta el día de hoy. Uno de los motivos principales es la poca actividad turística y los más de 12.000 trabajadores de hoteles del sur que viven en diferentes puntos de la isla y que siguen en ERTE. Largas colas y retenciones durante horas. Estas imágenes corresponden a la autopista Tenerife Sur sentido Santa Cruz antes de la pandemia, una realidad con la que convivían miles de trabajadores que volvían a sus casas después de la jornada laboral. La TF1 luce ahora muy distinta, apenas densidad de tráfico en las horas puntas. Una imagen que corresponde con la poca actividad turística y con los más de 12.000 trabajadores de hoteles del sur de Tenerife que continúan en ERTE. Y semana tras semana pues seguimos perdiendo actividad y en consecuencia pues hay que ir ajustando las plantillas con la poca demanda que hay, ¿no? Eso supone que además pues haya una reducción adicional mayor de vehículos. Desde el CES insisten en que es un buen momento para solucionar aquellos problemas de movilidad que ha tenido la isla durante décadas. Parece que avanza un poco lo que es la obra de Chafiras, de hecho el tramo principal que nosotros hemos venido solicitando es el círculo que se pusiera en servicio cuanto antes. Desde que finalizara el estado de alarma, TITSA ha recuperado viajeros, transportando más de 7,5 millones de pasajeros desde mayo. Las líneas del sur son las que más notan la crisis sanitaria, ya que los turistas ocupan un importante porcentaje de usuarios en el transporte público. Tras la derogación del decreto de las remanentes en el Congreso, que consistía en la cesión voluntaria de los ahorros municipales al Estado, la intención del Gobierno ahora es suspender la regla de gasto durante 2020 y 2021 para que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros y hacer frente a la situación actual. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda. Esta medida de suspender la regla de gasto durante este año y el siguiente permitiría que los ayuntamientos pudieran gastar el dinero de su superávit, es decir, sus ahorros. Esto lo que les daría sería un respiro para hacer frente a esta situación. Ahora mismo, si eso se cumple, tendremos algo de oxígeno. Si no se cumple y si no se consigue, porque será un real decreto que tenga que ir a convalidarse igualmente, si no se cumple, pues estaremos en verdaderos problemas. Necesitamos medidas como estas para poder afrontar la situación que ahora mismo estamos afrontando. Unos pasos que están dirigidos, según ha dicho Brito, a la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Nosotros no podemos gastar libremente, sin esa restricción,
esos remanentes que tenemos ahorrados en los bancos y por los que ahora mismo pues se puede estar pagando hasta un 0,5% por esos depósitos. El siguiente paso, según ha dicho la ministra de Hacienda, será plantear esta propuesta a los grupos parlamentarios para impulsar así un nuevo decreto ley que sustituya al derogado la semana pasada en el Congreso. La ministra de Asuntos Exteriores sostiene que la situación migratoria de Grecia es parecida a la de España. En Lesbos nos encontramos con miles de refugiados sin un techo desde el incendio de la semana pasada en el campamento de aquella isla. Grecia está habilitando nuevos espacios, pero la mayoría de los migrantes lo único que esperan es poder salir de allí y empezar en el continente una nueva vida. La semana pasada un incendio acabó con el campamento de refugiados de Moria y miles de personas siguen sin un techo donde vivir. Es muy difícil, no tenemos agua ni baño. Unas 600 personas han sido reubicadas en unas nuevas carpas, aunque muchas se niegan al traslado. Creo que no hay nada bueno ahí, que será un segundo infierno, un segundo Moria. No al campamento, queremos libertad. Mujeres y menores protestan porque se sienten atrapados en Lesbos. Algunas llevan años en la isla y desean salir de ahí para empezar una nueva vida. La Unión Europea busca mecanismos para hacer frente a la situación migratoria. En vez de hacer un ejercicio constante ad hoc, de respuesta ad hoc a situaciones concretas, le demos a la emigración en Europa un marco estable. La ministra sostiene que la situación en nuestro país es parecida a la de Grecia. España no acogerá a refugiados que permanecen en Grecia, pero Alemania y Francia se han ofrecido a ello. En esta zona, en la localidad de Tajaste, en el pueblo de Tinajo, en Lanzarote, la policía ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en avanzado estado de descomposición. Se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar las causas de la muerte, pero las primeras investigaciones apuntan a muerte natural. Y van a ver el momento en que los bomberos de San Bartolomé de Tirajana intentan sofocar el conato de incendio que se ha declarado a primera hora de esta tarde en la Aldea Blanca. Es el cuarto fuego que se produce en la zona en poco tiempo. Tanto la policía local como el cuerpo de bomberos han elaborado varios informes alertando de los numerosos materiales inflamables que se encuentran en esta zona. Disciplina Urbanística comunicará la situación al propietario de la finca para que proceda a su retirada y evitar que tenga que actuar con mayor contundencia, ha dicho desde el consistorio. En Lanzarote, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 18 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Los hechos se desencadenaron la madrugada del pasado viernes en una tienda de deportes de la capital lanzaroteña. Un vecino alertó a los agentes de que un joven estaba tratando de acceder por la fuerza al negocio. Los agentes comprobaron cómo la cerradura de la puerta había sido forzada y tras llevar a cabo una búsqueda por los alrededores localizaron y detuvieron al presunto autor de los hechos. Con las características físicas facilitadas por el denunciante, los funcionarios policiales llevaron a cabo una búsqueda por los alrededores hasta localizar al presunto autor de los hechos, que fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Y vamos con otra de esas fiestas que no se va a poder celebrar como solíamos. Es festivo en La Laguna, en Tenerife, se celebra el Día del Santísimo Cristo, pero como en otros municipios, Pilar, la pandemia pues va a cambiar la tradición en esta jornada. Es la primera vez en 4 siglos que no hay procesión por las calles del casco histórico de la ciudad. Javier Hernández, sí se han celebrado las misas. Sí, día grande de las fiestas del Cristo aquí en San Cristóbal de la Laguna. Unas fiestas que este año cuentan con un programa mucho más reducido y sobre todo con toda una serie de restricciones para evitar que se produzcan aglomeraciones y poder mantener así las medidas de seguridad sanitaria. De hecho, como pueden ver, hay cola para visitar la imagen del Cristo. Este año es necesario pedir previamente una invitación para poder visitarla, dado que el aforo en el interior se ha limitado a 84 personas. Este año la prioridad es proteger la salud y por eso, por primera vez en más de 4 siglos de historia, la imagen del Cristo no va a recorrer las calles del casco antiguo lagunero. Fiestas del Cristo también en Telde. Este año, para cumplir con la normativa sanitaria, se suspenden todos los actos principales, incluso Geray Sosa, la procesión prevista para esta tarde.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La procesión no ha sido el único acto religioso que se ha visto afectado en esta fiesta del Cristo 2020. De hecho, los feligreses se han tenido que conformar en el día de hoy con ver la imagen del Santo Cristo desde el interior de esta Basílica de San Juan en Telde, y donde además hoy se ha celebrado la solemne Eucaristía, un acto que ha estado presidido por el reverendo y administrador apostólico de Canarias, que ha aprovechado este acto para despedirse de todos los canarios. Estoy aprovechando estas fiestas, que son muy entrañadas en la vida de los canarios de nuestra diócesis, pues para deciros adiós y para deciros gracias. Gracias por todo lo que habéis hecho por mí, todo lo que habéis hecho en mí, porque me llevo mucho en el corazón. Ahora mismo en la plaza está también llena de personas de pie, porque no pueden entrar, para respetar el protocolo de distanciamiento que mandan las autoridades sanitarias. 20 años que venimos de Ginama aquí a Telde caminando y nada, pagar una promesa que debemos. Hoy se celebra el Día de la Virgen del Buen Paso en el municipio gomero de Alajeró, una de las grandes fiestas del verano en la isla. Cada año cientos de fieles acudían para acompañar a la Virgen en su bajada. Esta vez ha sido una festividad diferente, aunque no se haya podido realizar la tradicional procesión, no ha faltado esa celebración religiosa. Cada 14 de septiembre, cientos de fieles acudían a la ermita del Paso en Alajeró para acompañar a la Virgen en su tradicional bajada. Este año las vallas separan el camino, el gel hidroalcohólico, la distancia física y las mascarillas marcan un día que no se ha querido dejar de festejar. Son muchas las personas que han venido caminando a pedirle a la Virgen, son muchas las promesas. Y por eso no han faltado a la cita. Soy devota a la Virgen del Paso, hace 6 años que vengo consecutivo. Soy fiel, mientras tanto que pueda vengo a la procesión. Con mucha emoción y sentimientos encontrados. Se emociona uno porque es muy triste esto, pero dando gracias porque estamos aquí. Y también están, porque no pueden faltar, tambores y chácaras. Por supuesto, aquí estamos a cumplir como todos los años. Con mascarilla, con distancia de seguridad, pero nosotros los echamos y los pasamos bien. Una celebración extraña, pero celebración al fin y al cabo, con la mirada puesta en el próximo año para que sean muchos los fieles que puedan regresar a este santo lugar. Y en Fuerteventura se ha presentado el nuevo curso de la Escuela Insular de Música, con nuevas ofertas educativas, nuevo profesorado y, por supuesto, un plan de contingencia específico para la COVID-19. El curso 2020-2021 de la Escuela Insular de Música ofrecerá novedades como 3 modalidades de instrumento nuevas. Contrabajo, bajo y percusión, y nuevo profesorado que van a reforzar tanto la sede central aquí en Puerto del Rosario, pero también aquellas sedes que tenemos en Corralejo y en Gran Tarajal. Se espera que las clases comiencen el 28 de septiembre de forma presencial. El plan de contingencia es preparado para que la situación nos permita poder dar las clases presencialmente, que es lo que todos deseamos, pero también se puede dar el caso de que no podamos hacerlo. Se ha elaborado un plan de contingencia específico que incluye regulación de las ratios y accesos especiales al recinto. Esta enseñanza musical no reglada lleva unas especificaciones que aparecen en este plan de contingencia. Estamos hablando de instrumentos de viento, estamos hablando de agrupaciones con voz. Todo para que los alumnos y alumnas estén seguros ante la situación actual. Con los ratios de clase y con todas las medidas que se van a proponer, yo creo que se puede por lo menos intentar controlar bastante bien. De nuevo la música volverá a sonar en las distintas sedes de la Escuela Insular. El Festival Internacional de Música de Canarias se celebrará en julio del próximo año. Su fecha habitual es en enero, pero debido a la pandemia la organización ha decidido retrasarlo hasta el verano para evitar riesgos. Cambia la fecha, pero se mantendrá la calidad de los espectáculos. El viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, ha confirmado que en enero sí se realizará el festival en paralelo con las actuaciones de las 2 orquestas canarias. Éxito del programa digital La Isla de las Palabras de la Palma Film Commission, que cuenta ya con la participación de destacados guionistas y directores de referencia en el panorama nacional, y eso que tan solo lleva un par de meses en marcha.
Grabadas en la retina. El podcast La Isla de las Palabras, desarrollado por la Sociedad Pública Sodepal, se ha convertido en uno de los programas de radio digital de referencia para los guionistas de habla hispana, alcanzando cifras sobresalientes para una acción con apenas 2 meses de vida. Ya nos estamos de verdad posicionando como ese podcast de referencia no solo para guionistas que están empezando, sino para las grandes figuras del sector, ¿no? Y por el que están participando pues guionistas, productores, directores, rostros muy conocidos de la televisión y del cine. Sus primeros episodios han acumulado más de 2000 descargas, procedentes de España, México, Argentina, Ecuador, Japón, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, a través de las plataformas iVoox, Spotify, Apple Podcasts y Spreaker. El objetivo era ese, era participar o hacer que la isla participara y que la isla se abriera al mundo y sobre todo compartirlo con la isla de La Palma, pero lo que no esperábamos era que el éxito fuera tan pronto, ¿no? Este podcast también es una potente herramienta para difundir las singularidades de La Palma, además de abrir una ventana para los profesionales del sector audiovisual de la isla y a las historias y lugares de un territorio único. Miren que la última vez que hablamos con Victorio Pérez el viernes hablamos de la llegada de algunas nubes, pero hoy 30 grados en algunas zonas de las islas, incluso Calima, Victorio Pérez en altura. ¿Dónde se fueron aquellas nubecillas? Vaya que el tiempo está cambiando muchísimo, Roberto, de un día para otro. De hecho, este fin de semana teníamos nubes altas y medias y ahora incluso, pues eso, calima, que han sentido hasta los vecinos y vecinas de cumbre de La Gomera. Estamos muy pendientes en el tiempo de una borrasca atlántica que se está formando en el entorno de la península. Ahí la ven, una borrasca atlántica por ahí, pero aquí en Canarias hasta el jueves van a predominar las altas presiones. ¿Eso qué significa? Pues que vienen más nubes altas, nubes bajas, de aquí al jueves, pero también incluso más calima. Se lo vamos a contar con todo lujo de detalle en la sección del tiempo de Una Hora Menos, un programa que viene también cargado de contenido. Hasta ahora. Y la noticia científica y asombrosa de la jornada es que varios científicos han encontrado en la atmósfera de Venus fosfina. Es una sustancia que podría indicar la presencia de vida, pues ese gas aquí en la Tierra lo producen microbios. Siempre se especuló sobre la posible vida en la atmósfera de ese planeta. Estas pruebas acercan esa posibilidad. Estos indicios se han descubierto desde el Observatorio Austral Europeo situado en Chile. Venus es uno de los planetas más cercanos a la Tierra, es visible a simple vista, al atardecer o al amanecer, es el popular lucero del alba. Bueno, ya lo ven, fosfina, o sea que no debe oler muy bien tampoco en Venus, ahora mismo, si se pudiese oler algo. Bueno, en un momento llegan los deportes, con mucho baloncesto y con una alegría para Canarias, Daniel Álvarez en la Supercopa Femenina. Sí, no la ganó eso sí un equipo canario, pero sí 3 jugadoras isleñas, así que muy orgullosos. El Perfumerías Avenida de Salamanca es el campeón de este primer torneo de la temporada y en sus filas, como decimos, participaron las canarias Maite Cazorla, Leonor Rodríguez y Humo Diallo. En la Supercopa masculina, celebrada en Tenerife, Facu Campazzo lideró el título del Real Madrid en el clásico con el Barcelona. Por cierto, un éxito de organización dentro de esta situación tan complicada. Bueno, pues enseguida les contamos los deportes, volvemos en un momento, pero déjennos que lamentemos a continuación una triste noticia, la muerte del artista y arquitecto gran canario Félix Juan Bordes, autor de una prolífica obra pictórica. El artista hubiese cumplido el mes próximo 81 años. Volvemos en un momento.